Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Esta lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32, nos invita a recordar algunos episodios del Antiguo Testamento. Jonás es uno de los 12 profetas menores y su historia nos relata que, enviado por Dios a predicar a Nínive, capital de Asiria, huye, pero Dios lo retiene por 3 días en el vientre del gran pez y luego lo devuelve a tierra, desde donde Jonás se dirige a Nínive y cumple su misión. La reina de Saba hace un largo viaje para escuchar a Salomón, según nos relata el primer libro de los Reyes, capítulo 10. La comparación tiene dos partes. Una que se refiere a Jonás, en clara alusión a la resurrección de Jesús, y otra en la cual Jesús pone a la reina de Saba y los ninivitas como jueces de su generación, por no haber creído. Es de presumir que estas palabras hayan provocado perplejidad y cólera en el auditorio. Perplejidad porque no podían entender la comparación con Jonás. Cólera porque se los comparaba con los ninivitas, pueblo malvado y opresor. Los judíos tenían una gran conciencia de su superioridad religiosa como pueblo elegido por el único Dios creador, todopoderoso y misericordioso. Los paganos, con sus religiones politeístas y sus dioses hechos a imagen y semejanza de los hombres, no podían compararse. Pero esa misma conciencia de pueblo elegido impedía que aceptaran en su fe a otras personas de buena voluntad que reconocían la superioridad de su teología. No aceptaban a Jesús porque, a pesar de sus señales, eran incapaces de cambiar la mentalidad y estaban tan atrapados en sus tradiciones y ritos que no podían reconocer en este profeta misericordioso con todos, sobre todo con los pecadores, el rostro de Dios. La pregunta que nos podemos hacer hoy es, si Jesús viniera, ¿qué nos diría? ¿No está a veces nuestra iglesia tan convencida de su superioridad que actuamos como los judíos de la época de Jesús? ¿No nos hemos llenado de ritos que nos dejan satisfechos, pero nos nublan el verdadero rostro del Padre? Nuestra iglesia ciertamente es madre y desea proteger a todos sus hijos, pero hemos pasado por periodos de la historia en que nos cerramos violentamente a veces ante otras posturas. Hermanos, seamos humildes servidores de Cristo, recordando que el verdadero rostro de Dios lo encontramos en el hermano, en el pobre, en el necesitado. No nos cansemos de recorrer, como la reina de Saba, el camino que sea necesario para escuchar a Jesús. Espiritualmente, por supuesto, pero con toda decisión, leyendo las Escrituras, reuniéndonos a meditar en comunidad, escuchando a los maestros en la fe.
Ciertamente los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, son vehículos privilegiados para recibir la gracia infinita que Dios derrama sobre todos los hombres. Aprovechemos con todo su sentido los sacramentos, sobre todo la misa, que nos reúne en comunidad, nos instruye con la palabra y nos alimenta con la Eucaristía. Pero sobre todo, no nos cansemos de buscar la voluntad del Padre, de ser comprensivos y misericordiosos con el hermano, con aquel que no lo conoce o lo conoce imperfectamente. Seamos testimonio de la presencia de Cristo en el mundo, para que, cuando nos encontremos con Él cara a cara, nos diga: ven aquí, bendito de mi Padre, y no tengamos que sufrir el juicio de los ninivitas o la reina de Saba. Hermanos, salgamos a escuchar a Cristo resucitado en nuestras vidas y seamos testimonio de Él ante el mundo. Que recibamos todos la bendición del Padre. Amén.